¿Cómo se usa el laboratorio virtual de caída libre que está en esta dirección web de la UNAM? Bien, damos clic a entrar y tenemos aquí un simulador. Primero observemos que podemos cambiar la densidad del aire. Aquí significa no hay aire, vacío. Y aquí significa que vamos agregando aire y cada vez es más denso. Hay más aire por unidad de metro cúbico. 1,20 kilogramos metro cúbico es la densidad del aire normal. Esta es la altura desde la cual las dos pelotas es dejada caer. Se puede variar. ¿Ok? Desde 130 hasta 300 metros de altura. ¿Por qué es más pequeño en 300 metros que en 130? Por un tema de escalas, nada más. Este corresponde al radio de las esferas. Aquí estamos con la esfera 1, esta, y esto corresponde a los datos de la esfera 2, esta. Cuando nosotros modificamos el radio de la esfera, esta aumenta de tamaño. Aquí podemos modificar la sustancia de la cual está formada la esfera. Vamos a dejar la 1 de concreto con un radio de 0,3 metros. Aquí está el dato de la masa que tendrá y de el peso que va a tener o fuerza en newtons. Además podríamos dejarla hueca o no, voy a dejarla sólida. El caso de la segunda esfera, acá podemos variar el radio, pero la voy a dejar muy pequeña. Voy a dejar que sea de unicel o estereofón, algo muy liviano, para comparar la caída de esta, que es muy pesada, con la caída de esta, que es muy liviana. Y además a la segunda esfera la voy a dejar hueca. Observan que se ve hueca, entonces queda aún más liviana. Observemos que se cambia la masa, cambia el peso en la mitad. Bien, al darle clic a play, nosotros observamos de inmediato que las dos empiezan a caer en vacío. Y como están cayendo en vacío, las dos llegan al suelo en el mismo instante, dado a que no hay fricción con el viento. Aquí están los datos de tiempo y de velocidad final, los cuales yo no estoy muy seguro que sean correctos. Igual la gráfica. Aquí se han formado dos gráficas. Me parece que esta gráfica tiene algunos errores, pues cuando hice algunos cálculos me parece que la curva debe ser un poco más inclinada para arriba. Pero en cualquier caso la dejaremos así y observaremos cualitativamente el resultado obtenido acá. Si lo hacemos de nuevo, nada más prestemos atención a que las dos esferas, siendo de masas diferentes, tamaños diferentes, caen al suelo en el mismo instante, porque son afectadas por la misma gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado o 10 metros por segundo cuadrado redondeado. Ahora hagamos un cambio. Devolvemos esto y vamos a hacer un cambio para ponerle densidad y vamos a dejarlo a la densidad máxima, o sea, la densidad del aire normal. Y en estas mismas circunstancias damos play y observamos los resultados. Ahora definitivamente esta se está acelerando más que esta. En estas circunstancias la aceleración de la partícula como tal es diferente de 9,8. Esta tuvo mayor aceleración, recorrió la misma distancia en menor tiempo porque tiene más aceleración que esta, que recorre la misma distancia en mayor tiempo. Y al final tienen velocidades finales de caída diferentes, como observamos acá en los resultados. También observemos las curvas. La curva de la esfera 2, que es naranja, implica que su velocidad al principio fue muy rápida y luego se mantuvo. ¿Por qué razón? Porque cuando empieza la caída la fricción no la afecta tanto como cuando ella llega a un punto donde la fricción hace que su velocidad de caída se mantenga constante por fricción. En cambio, la otra esfera, debido a su masa mayor, debido a su tamaño,
la fricción la afecta menos y entonces la velocidad es constantemente ascendente. ¿Ok? Esa es la parte descriptiva del laboratorio, pero también hay una parte cuantitativa. Nosotros podemos hacer cálculos, pero para ello vamos a modificar el laboratorio y dejarlo sin densidad, ya que todos los cálculos que conocemos del tema de caída libre funcionan únicamente cuando la densidad es cero o cuando no hay aire. Así las cosas, vamos a irnos al tema de movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo en física linda, en el tema de MRUA, y estamos cerca del centro, exactamente antitos de la práctica. Antitos de la práctica está el cuadro resumen de fórmulas. Estas son todas las fórmulas que estaremos usando. Muy bien, teniendo esto presente, ahora lo voy a hacer más grande para que lo veamos con claridad. Y empecemos. Por ejemplo, con estos datos yo suelto las dos pelotas y yo tengo capacidad de averiguar en cualquier instante, por ejemplo, la distancia que ha recorrido. Entonces, si yo digo qué distancia ha recorrido cuando el tiempo es igual a 5 segundos, entonces busquemos una fórmula que se adapte a esos datos. Distancia con tiempo 5 segundos. Entonces venimos acá y buscamos una fórmula de distancia que tenga tiempo. Tenemos esta y tenemos esta. ¿Ok? En las dos ocupamos la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial cuando las dos pelotas empezaron a caer? Es 0. Entonces, toda esta porción se va a cancelar. ¿Por qué razón? Porque la velocidad inicial es 0, entonces 0 por cualquier número da 0. Entonces, toda esta porción se cancela. Y en la segunda ecuación, más bien en esta segunda ecuación, la velocidad inicial se elimina por la misma razón. Entonces, en ambos casos quedamos con ecuaciones muy sencillas. Ecuaciones donde podemos averiguar la distancia recorrida simplemente con la velocidad entre el tiempo, velocidad por tiempo dividido entre 2, pero como este es un movimiento acelerado y acelerado por la gravedad, entonces tenemos que elegir más bien esta primera. Ok, presten atención a ese detalle. El movimiento es acelerado por la gravedad ya que no hay aire, no hay fricción. Entonces vamos a elegir esta primera. Y va a quedar muy sencillo. Va a quedar de esta forma. Entonces escribimos la ecuación. Distancia será igual a toda la parte de velocidad inicial por tiempo se elimina y nada más queda aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Okay? Esa va a ser la ecuación que vamos a usar. Ahora la aceleración en caída libre siempre tiene el mismo valor, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Me voy a comer la unidad por la dificultad de escribir aquí. 9,8 por el tiempo, y dijimos que el tiempo era 5 segundos. Entonces 5 segundos al cuadrado dividido entre 2. Y obtenemos como resultado que la distancia que ha recorrido a los 5 segundos de caída es 122.5 metros. Eso significa que ha caído desde que salió 122 metros. No que faltan 122 para llegar al suelo, no. Sino que ha caído 122.5 metros a los 5 segundos de vuelo. Veamos otra situación. Repito el experimento y dejo caer las pelotas. Y ahora en este punto, un punto cualquiera, el docente o usted tiene interés en saber el tiempo que ha durado en llegar a esta altura. Y tal vez, usando como referencia el edificio, usted sabe que esta distancia corresponde en este momento a una altura de 60 metros.
Eso significaría que ha caído desde que salió, ¿cuánto? Bien, tenemos que saber que la altura inicial correspondía a 130 metros. Entonces, en total, desde que salió hasta que llega al suelo, hay 130 metros. Por lo tanto, en este lapso, en este espacio de aquí, lo que hay son 70 metros. Entonces, pregunta, ¿cuánto tiempo dura en recorrer 70 metros de distancia hacia abajo? ¿Ok? ¿Cuánto dura? Bien, para eso revisemos las fórmulas. Buscamos una fórmula de tiempo que incluya distancia de 70 metros. Esta fórmula de tiempo no incluye distancia, pero esta segunda fórmula de tiempo sí incluye distancia. Entonces podemos usarla. Por otro lado, recordemos que la velocidad inicial es 0 y como esta velocidad inicial es 0, todo esto se me convierte en 0. Por lo tanto, la fórmula de tiempo me va a quedar muy sencilla. Va a quedar tiempo al cuadrado es igual a distancia por 2 dividido entre aceleración. Y esta es la que yo voy a usar. Me vengo para acá y ahora digo tiempo al cuadrado es igual a la distancia por 2 dividido entre la aceleración. Y ahora sustituyo con los datos del problema. Entonces tengo que el tiempo al cuadrado va a ser igual a tiempo al cuadrado, entonces será igual a 70 metros, que es la distancia, por 2 dividido entre la aceleración, que es 9,8 metros segundo al cuadrado. Observemos finalmente que al resultado de esto yo le voy a tener que sacar la raíz cuadrada porque el tiempo es al cuadrado para obtener el resultado. Y obtengo como resultado 3,77 metros. Preste atención en que sacamos raíz cuadrada del resultado y para obtener el tiempo simple. Entonces ese es el tiempo que dura en recorrer 70 metros hacia abajo. Y así como estos problemas podemos averiguar cualquier tipo de problema utilizando estas ecuaciones. Por ejemplo, de pronto me piden en este mismo problema o ejercicio averiguar cuál fue la velocidad final con la que cayó. Entonces simplemente identifico que el tiempo total de caída fueron 6,3 segundos. Me vengo aquí a velocidad final y tengo dos ecuaciones, una con distancia y otra con tiempo. Puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que me va a dar el resultado correcto. Entonces, si utilizo la ecuación de velocidad final que incluye distancia, tomo en cuenta que no existe la velocidad inicial, bueno, sí existe, pero es 0. Entonces nada más sería 2 por aceleración por la distancia. Recordemos que las esferas fueron tiradas desde 130 metros de altura. Entonces esto quedaría de esta forma. Raíz cuadrada de, ¿y por qué raíz cuadrada? Porque es velocidad al cuadrado. Raíz cuadrada de la velocidad inicial, que es 0, no la tomo en cuenta. 2 por 9,8, que es la aceleración siempre, por la altura, que son 130 metros. Y esto me da como resultado 50,47 metros por segundo de velocidad final con la que cae. Entonces la velocidad final con la que impacta al suelo es de 50,47 metros por segundo y es casi esta misma que tenemos aquí reportada. Ok, ahora hagámoslo por la otra ecuación con el tiempo de 6,3 segundos, que es el tiempo que duró desde aquí hasta acá según el laboratorio virtual, el simulador. Entonces 6,3 segundos va a ser ese tiempo. Vamos a usarlo con esta ecuación. La velocidad inicial es 0, la aceleración sería 9,8 por el tiempo 6,3 segundos. Y esto me da 61,74. Y aquí es 50,80. Esa es una de las razones por las cuales yo le decía que no nos fiemos mucho de los resultados aquí abajo. Estos resultados no son muy fiables. Aunque el laboratorio sí,
En sí, pero estos resultados de aquí abajo no nos vamos a fiar de ellos. Si la velocidad además a los 6.3 segundos es de 50.8, sí podemos verlo que de acuerdo a esta gráfica 6.3 segundos será como por aquí. Subo, ahora me vengo para acá, 40, 50, 60, según la gráfica aquí estaremos como unos 47 metros por segundo. No coincide nuevamente con este resultado de acá. Por lo tanto, no le hagamos mucho caso en este simulador en particular a los resultados de aquí abajo. No. Y esta gráfica que sirva nada más como referencia, pero no para sacar cálculos. Pero lo que sí nos sirve es para probar con exactitud cómo funcionan las cosas. Y también nos sirve para utilizar todas las ecuaciones. Con estas ecuaciones podemos obtener resultados lógicos y seguros. Otras características interesantes del simulador es que nos permite a nosotros, en primer lugar, hacer algunos experimentos, unos detalles aquí, leer alguna mayor información sobre los dos experimentos acá, luego hacer unos ejercicios. Este ejercicio en particular replica lo que hicieron los astronautas cuando fueron a la luna, y aquí se ve el video. En este video el astronauta soltó un martillo y una pluma cuando estuvo allá en la luna, y como hay ausencia de aire, ambos cayeron en el mismo instante. En este punto es donde se ve la caída, en este exacto segundo. Ahí lo suelta y los dos caen en el mismo instante. Hay videos con mayor calidad sobre esta misma situación, este mismo experimento en YouTube. En la sección de síntesis usted también podrá hacer un experimento muy interesante, nada más, no, un ejercicio muy interesante. Solamente traslada las opciones y a donde correspondan, ella sí le va a permitir, sí se va a quedar. Esto es un ejercicio para ustedes. Aquí tienen más recursos web, por cierto, el mapa de la gravedad es fantástico, buenísimo. Las referencias y finalmente el vínculo curricular. Bien, espero les saquen bastante